Ok, puede empezar, doctora. Hola a todos. Hoy vamos a empezar el otro módulo sobre tratamiento pulpar en dientes primarios y permanentes jóvenes. Entonces, hoy, otra vez para los nuevos o quien ha perdido el otro módulo, mi nombre es Gabriela Mancía de Gutiérrez. Hablo con ustedes desde Brasil. Soy dentista, tengo la especialidad de odontología para pacientes con capacidades especiales, tengo maestría y doctorado en odontología, tengo la especialidad de odontopediatría por la USP, São Paulo, hice una parte de mi doctorado allá en Canadá y también hice la habilitación en laser terapia. Entonces, yo traigo siempre conocimientos científicos, intentando traer artículos, ah, pero también tengo la vivencia de consultorio y del servicio público que aquí llamamos en Brasil, algunos llaman social, y de docencia de enseñar tanto en la graduación como en las especialidades. Entonces, para ese primer módulo vamos a hablar sobre diagnóstico pulpar y radiográfico. El objetivo principal es mantener la integridad y salud del diente, tejido de soporte, hasta la etapa más próxima de la exfoliación del tratamiento endodóntico. Las causas más frecuentes de alteraciones pulpares en los dientes deciduos son las lesiones de caries y lesiones traumáticas. Son bien distintos porque casi todos los casos de lesiones de caries son los molares y ya las lesiones traumáticas son los dientes anteriores. Pero para los dos casos siempre vamos a intentar seguir un flujo que es empezar con la anamnesis, el examen clínico y el examen radiográfico para definir el diagnóstico pulpar. O sea, a veces queremos con apenas el examen radiográfico definir qué tengo que hacer, pero hay algunas preguntas y el examen es importante para nosotros cerrar el diagnóstico pulpar y definir qué vamos a hacer en cada caso. Entonces, la anamnesis empieza de forma indirecta, donde el niño siempre está ahí, pero son los padres que van a hablar o decir cómo ocurrió, de qué forma, o si sintió el dolor, cómo fue. Cuando son niños muy pequeños, casi siempre ellos no van a dar las respuestas, son los papás que van a responder por ellos, ¿ok? Pero vamos a hablar en la anamnesis sobre la edad del paciente, sobre la condición sistémica, la sintomatología del diente, el tiempo transcurrido del daño pulpar, el uso de medicamentos y alergias. Entonces, la primera cosa es la edad del paciente. O sea, a veces tenemos la misma cosa en un niño de 3 años o en un niño de 6 y estamos hablando de incisivos centrales. Entonces el ciclo biológico y proceso de risólisis de dientes temporales es muy importante. Aquí vamos a ver cómo, cómo es importante la edad para la formación de los dientes. O sea, cuando tenemos más o menos esa edad, que aquí es como 5 años,
podemos hacer un tipo de conducta. Pero si ya tenemos una edad un poco más avanzada, casi 7, muchas veces vamos a hacer la opción por la extracción. Entonces, en los molares sigue lo mismo, el mismo raciocinio. Vamos a tener una edad que todavía tenemos tiempo de hacer el tratamiento endodóntico, pero en edades más avanzadas ya no tenemos condiciones de hacer. O sea, estar pendiente del ciclo biológico y del proceso de rizólisis de esos dientes es muy importante. Por eso la edad del paciente nos da una referencia como más o menos va a estar en el momento, ¿ok? Entonces vean que aquí tengo un niño que todavía no tiene el primer molar permanente erupcionado y ya tenemos una situación del segundo molar donde tengo una lesión en la furca, pero ya tengo una reabsorción, ¿ok? Distinto de este que ya tiene primer molar en oclusión, el permanente, pero aquí ya si me aparece una fístula o un absceso, ya es una situación de extracción. No tengo cómo hacer la endodoncia en esa situación. ¿Ok? La condición sistémica del paciente es muy importante preguntar cómo está esa situación, porque muchas veces siempre pensamos en los niños como personas, como seres saludables. Pero tenemos situaciones donde los pacientes pediátricos poseen alteraciones que pueden derivar en endocarditis infecciosas, problemas de riñones, diagnósticos de nefritis, tumores sólidos, o sea, cuando veamos un edema de fase, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial si no es un tumor, ¿ok? Tenemos casos de leucemias en niños y neutropenia idiopática cíclica o otras alteraciones que lleven a una disminución del recuento de leucocitos en la sangre. O sea, en resumen, tenemos niños con condiciones sistémicas que en muchos casos van a necesitar de antibiótico terapia. Son dos cosas distintas cuando hablamos de antibiótico terapia, de hacer antes para la endocarditis infecciosa, o sea, vamos a trabajar con media hora o 60 minutos antes del procedimiento, una cantidad muy alta para que no tengamos infección en el tejido del corazón. O sea, son pacientes que tienen una fragilidad en ese tejido por algunos motivos ya bien descritos en la literatura. Y este paper que fue de 2021 o 22, ahora me falló, pero siempre seguimos el guidelines de 2007 y en el 2021 o 22 se ha cambiado solamente a la segunda opción cuando tenemos pacientes que son alérgicos a penicilina. O sea, siempre la primera opción va a ser la amoxicilina vía oral y niños son 50 miligramos por kilo de peso. Y cuando son alérgicos a penicilina, entonces vamos a
hacer ese cambio, ahora la indicación es la cefalexina, ¿ok? Que sigue el mismo dosaje de la amoxicilina. Podemos trabajar con la oxitromicina, 15 miligramos por kilo, o doxiciclina. Entonces, el anterior, en el guideline anterior, él siempre indicaba la clindamicina, pero ahora no. Solo fue ese cambio tanto para los adultos cuanto para los niños. ¿Ok? Y dando seguimiento a la anamnesis, vamos a preguntar sobre la sintomatología. O sea, es importante saber cuál es el tiempo transcurrido del daño pulpar, cómo fue la historia del dolor a corto plazo provocado por estímulos. ¿Ok? Si ese dolor era provocado por efectos mecánicos, al dolor siempre cuando yo masticaba o cepillaba los dientes, por efecto químico o térmico, cuando comía algo helado o algo más ácido, dulce, puede indicar normal condición inflamatoria reversible. O sea, estamos hablando probablemente de una pulpitis reversible, que podemos estar trabajando tanto con el sellamiento de la cavidad, trabajando con la mínima intervención, la técnica de ART, intentar hacer la técnica de sándwich poniendo ionómero de vidrio y después la restauración, intentando no trabajar mucho con el tejido pulpar, con las paredes circundantes, ¿ok? O ya ir para una pulpotomía. Cuando hablamos de situaciones de dolor espontáneo a largo plazo, la duración, o sea, principalmente aquellos casos cuando llega la noche, que el niño va a dormir, empieza el dolor, o sea, que requiere analgésicos, que está tomando medicaciones para el control del dolor, sugiérese la condición de pulpitis irreversible aguda. Ese ya es un tratamiento que vamos a hablar de la pulpectomía, del tratamiento de endodoncia no instrumental, que es el llamado CTC, o hasta la extracción. Y el tercer caso sería por una descripción de la persistencia del dolor durante algún tiempo y después se ha desaparecido el dolor, que puede sugerir la naturaleza necrótica. O sea, estamos hablando de necrosis pulpar. Entonces, vamos a trabajar también o con la pulpectomía o el tratamiento de endodoncia no instrumental o extracción. Solo para recordar que no debemos hacer ningún test de vitalidad y percusión en los niños. Son contraindicados, primeramente porque los niños pequeños no van a saber, por ejemplo, decir cuando usted habla de 0 a 10, cuál es la faja de su dolor, puede solo decir un número aleatorio. Y en niños con media edad, vamos a decir 4 o 5 o 6, ese provocar el dolor para intentar hacer un test de vitalidad o percusión puede, ah, puede perjudicar el funcionamiento psicológico. O sea, él estaba hasta tranquilo cuando usted hizo el test
y él sintió el dolor y quedó, ya empezó a llorar, ya no quiere el tratamiento. Entonces, por todo eso, no son contraindicados en niños, ¿ok? Ahí partimos después de la anamnesis. Vean que yo tengo que preguntar algunas cosas a la familia antes de empezar alguna cosa, por más que yo reciba alguna de esas fotos vía WhatsApp, ah, porque hoy es bien normal ocurrir eso, o la mamá en el teléfono, ya sé que es una endodoncia. No, pero es necesario llegar a una primera consulta donde vamos a hacer todos esos exámenes. Entonces, después de la anamnesis, vamos a hacer el examen clínico, donde vamos a evaluar tanto el diente cuanto los tejidos de soporte. O sea, el diente, vamos a localizar la lesión y la cantidad de remanescente. O sea, porque vamos a indicar el tratamiento pulpar y después tenemos que indicar la rehabilitación. Entonces son cosas que nos va a quedar definir el tiempo y el valor, el costo para el paciente. Entonces, muchas veces, en ese caso aquí, tenía, por ejemplo, hacer una endodoncia, un pin y una corona. Ay, no tengo recursos, no tengo dinero para todo eso. Muchas veces son dientes que acaban haciendo la extracción. ¿Ok? Exámenes de tejido de soporte, o sea, si tiene algún tipo de absceso, fístula y evaluar la coloración del tejido gengival. Vamos también a evaluar la extraoral, ¿ok? O sea, vamos a evaluar la presencia de edema, eritema y linfadenopatía submandibular, que es muy común la submandibular. El edema, cuando tenemos molares afectados, por absceso dentoalveolar. También tenemos el ojo que se cierra. Podemos ver un niño que tiene limitación en la abertura bucal. Y esos cuadros de absceso dentoalveolar tenemos que tener atención, porque la pregunta es, cuando yo no puedo intervenir en esos casos de cuadro infeccioso agudo, de absceso dentoalveolar agudo, donde tengo dolor, edema, y en ese edema tengo secreción purulenta. Entonces, en esos casos no vamos a intervenir de hacer, en ese momento tengo que hacer la endodoncia o la extracción. No, primero vamos a tratar esa infección con antibióticos, que vamos a hablar después. Pero solo para dejar claro que el absceso dentoalveolar agudo es distinto de la fístula. ¿Okay? Yo veo muchos profesionales ver la fístula y entrar con la antibiótico terapia. No hay necesidad. Solamente la fístula es una situación donde está saliendo la secreción purulenta por ese lugar. Y lo que debemos hacer es actuar en las causas. O sea, es un diente que voy a tener que hacer o la endodoncia o la extracción para sacar esa infección. Entonces, el absceso dentoalveolar agudo es caracterizado con la aparición de celulitis facial
caracterizadas situaciones de mayor gravedad, con dolor facial, posible extensión de la infección al espacio infraorbitario, provocando cierre parcial o total del ojo cuando son dientes superiores, limitación de la abertura bucal, normalmente cuando es el inferiores, y dificultad para comer, fiebre y postración. O sea, muchas veces por se tratar de niños, tal condición requiere hospitalización para la administración de antibióticos intravenosos y evaluación de la afección dental. ¿Por qué la hospitalización? Los niños son muy fáciles de deshidratación, o sea, hasta por la masa corporal, cuando eh, cuando no realizan la alimentación correcta, queda muy debilitado rápidamente, ¿ok? Y hasta que la antibiótico terapia vía oral haga el efecto, se tarda más. O sea, trabajar con los antibióticos intravenosos es algo más rápido. Entonces, para los niños es importante estar bien atento a eso, la necesidad de la hospitalización, ¿ok? Y después, cuando ese cuadro regrida, ya no esté con edema, con la celulitis, ahí sí vamos a tratar el diente, o sea, hacer la endodoncia o la extracción. Aquí es un caso, vean que ese niño fue como él llegó, no tenía dolor, él no tenía, ya no tenía más del cuadro de fiebre, estaba bien, abría la boca, todo. Ah, era un diente superior, se ve bien aquí en la asa de la narina, un poquito más hinchado. Y con ese caso se entró con antibiótico terapia oral, porque él ya era un poco mayor y estaba comiendo todo, pero todavía tenía el edema, ¿ok? Después de los 7 días de antibiótico, ahí evaluamos el diente y optamos siempre o por la extracción o por la endodoncia. En ese caso hicimos el acceso en el primer día, que ya tenía una lesión de caries, sin hacer la anestesia, ¿ok? Porque ya estaba necrosado, porque en casos de absceso dentoalveolar, cuando usted hace la anestesia, tiene el riesgo de hacer la disipación de la infección. Entonces solo abrimos un poco más para quedar saliendo secreción si hubiera algo ahí adentro, ¿ok? Ah, aquí tenemos un protocolo de antibiótico terapia de Brasil que creo que es padrón de todos. Después puedo ver alguno de farmacología que en español aquí es como el guía de Brasil. Y nosotros trabajamos en la odontopediatría con 2 tipos de antibiótico terapia. 3, la verdad. El primero ya hablamos, que es sobre la endocarditis bacteriana, y ahora sobre infecciones iniciales. O sea, una infección inicial donde podemos hacer una dosis de ataque, o sea, bien, un poquito más fuerte, antes del procedimiento, y después una dosis de manutención. Entonces aquí se recomienda trabajar de 30 a 40 miligramos por kilo de peso antes de la anestesia, y después mantener
la dosis padrón de la amoxicilina de 15 a 20 miligramos a cada 8 horas por los 7 días, pudiendo ustedes pasar por 3 días, evaluar otra vez el paciente y definir si va a mantener más 2 días o más 4 días y finalizando los 7, ¿ok? Ya para infecciones avanzadas, ¿qué recomiendan? Que vamos a otra vez usar la amoxicilina con una dosis de ataque antes de la anestesia, la dosis de manutención, pero vamos a asociar con el metronidazol para hacer una penetración mayor de ese antibiótico en la infección, ¿ok? Y ahí ya es de la recomendación es 7.5 miligramos por kilo a cada 8 horas. Y la tercera parte para cerrar el diagnóstico clínico es el examen radiográfico, que vamos a observar bastantes cosas. Entonces, yo quiero que quede bien claro sobre el examen. Traje bastantes casos, imágenes, pero que saibamos bien cómo evaluar la radiografía. O sea, primera cosa, vamos a observar la proximidad de la lesión de caries por la pulpa. O sea, va a quedar claro en algunos que ya estamos en la pulpa, otros que estamos casi en la pulpa, ¿ok? Otros, puede ser aquí casos de trauma, que no tenemos lesiones de caries, entonces tenemos solo la pulpa y vamos a comparar los anteriores, siempre vamos a comparar el derecho con el izquierdo, ¿ok? Ahí vamos a ver la lesión ósea periapical. Distinto de los permanentes, los dientes temporales, casi siempre la lesión ósea es en la región de Furca cuando hablamos de molares. ¿Okay? Vean que si fuera un diente permanente, la lesión sería bien apical aquí en esa región. Los molares temporales decididos son casi siempre en la Furca. Ah, pero en anteriores sí tenemos una lesión periapical también. Vamos a ver, observar reabsorción radicular, o sea, reabsorción externa, a veces interna aquí, si tengo paredes todavía. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso también va a influenciar en dos cosas, tanto para yo poder medir cuál es mi final del conducto, cuanto que aquí ya tengo como perforación, ya tengo una reabsorción muy grande que no me da la posibilidad de hacer la endodoncia, ¿ok? Vamos a observar el espacio perirradicular. ¿Qué es eso? Todo que está contornando las raíces. Otra vez, podemos aquí comparar siempre el primer con el segundo molar deciduo o los incisivos comparar el derecho con el izquierdo. ¿Ok? Vamos a observar siempre la cripta del hueso, que vamos a hablar más adelante, que es eso que está involucrando el diente permanente que va a hacer todavía el cambio. Y la formación del germen. ¿Okay? Eso es importante porque vamos a percibir si está todo normal o si algo
está ocurriendo en ese diente. Aquí podemos ver todavía que tenemos el hueso en esa región, entonces todavía sería un diente que podíamos intentar hacer el ART, ¿ok? Otra vez, solo la indicación de cuando ustedes van a sacar una radiografía oclusal anterior, intentar hacerla modificada, que es utilizar la película, el filme adulto, no en la vertical, pero en la horizontal. O sea, podemos utilizar los posicionadores y el niño va a morder en esa parte que es la aleta y no en donde debería ser en una perapical convencional. ¿Ok? ¿Y por qué eso? Porque en esa radiografía ya en un solo momento voy a poder evaluar 4 dientes por lo menos, distinto de una radiografía perapical, donde a veces solo voy a conseguir evaluar 2 y ahí tenía que sacar más otros si quería el lateral, el 5.2, 5.2 o 6.2, ahí tenía casi 3 o hasta 4 radiografías. Entonces, para evaluar y hacer el diagnóstico pulpar, siempre vamos a trabajar con radiografía periapical. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo necesito ver el diente afectado y necesito ver el diente permanente para evaluar si estamos con condiciones de hacer. La pregunta en el chat es si ese posición, ¿cómo se llama? Ya, ok, el anterior, ¿verdad? Vamos a volver. Este aquí, el que está preguntando de esa radiografía oclusal, creo. Luz, María, solo para confirmar de esa. Esa, la posición se llama oclusal modificada, donde la radiación va a llegar bien como en la punta de la nariz, ¿ok? Entonces, por eso es una oclusal modificada. La periapical, ella llegaría como casi perpendicular a los incisivos. Esa va a llegar un poco más arriba, ¿ok? Entonces, si usted usa el posicionador y el paciente no va a morder aquí, que sería el convencional, va a morder aquí, o sea, vea cómo queda bien acostado y el cono va a llegar más o menos aquí arriba y no aquí adelante, ¿ok? Entonces la periapical es la que vamos a utilizar. No utilicen la radiografía interproximal. Ya es diferente cuando estamos hablando allá del diagnóstico para rehabilitación, para caries. Allá sí necesitábamos de una radiografía interproximal. O sea, aquí si yo tengo una lesión de caries, te intento evaluar la furca, pero no tengo información del germen del permanente. Entonces, siempre trabajar con la periapical o con la interproximal, pero vamos a hacer el cambio aquí. La película, el filme no va a quedar acostado, sea en la horizontal, vamos a intentar trabajar con él en la vertical. Pero tenemos que ser bien precisos. Quiero este diente, el segundo molar decido, porque si no, ah, pongo un poco más para adelante, un poco para atrás y no sale el diente que yo ah, de verdad quiero trabajar para hacer el diagnóstico. ¿Y qué voy a ver
en el examen radiográfico periapical. O sea, vamos a tener que estar viendo el diente temporal, muchas veces en los molares, en los dientes posteriores, vamos a ver también el diente permanente y el primer molar permanente. Vamos a ver el germen del diente permanente sucesor. Vamos a evaluar la cripta de hueso, que es lo que está envolviendo el germen del diente permanente. Y aquí tenemos que trabajar lo que es radioopaco, lo que es radiolúcido, lo que está más blanco, lo que está más negro, para saber si está todo normal o si algo está con algún tipo de lesión. Hay otras técnicas que podemos tentar utilizar para sacar una periapical que dé un diente decido, porque muchas veces el niño no puede porque la película es muy grande, no cabe en la boca, ¿ok? Entonces tenemos la técnica periapical inferior modificada, o sea, vamos a utilizar la misma película, pero vamos a hacer como un L, un L, ¿ok? Y poner algodón, para que en ese algodón con la fita, eh, me olvidó el nombre, con el adhesivo aquí, para que él pueda morder. Pero otra vez, usted tiene que estar bien firme donde es la posición, trabajando con el paralelismo para acertar el diente, ¿ok? Y esa es una técnica que sirve, por ejemplo, aquí veo que está bien sellado, el germen, y intento hacer el acompañamiento. Podemos también utilizar la fita, que ahora no me, el scotch, ah, pero vamos a trabajar con esa aleta un poquito más arriba, no en el medio, un poquito más arriba que es la línea donde voy a morder, ¿ok? Entonces aquí si quiero un diente inferior o posterior, o sea, la parte más chiquita va a quedar en el lado, o sea, quiero el, ah, el 7/4. Entonces, esa parte va a quedar para arriba y esta para abajo para que salga el 7/4. Quiero el 6/4. Esa parte ahora es para arriba porque quiero que el 6/4 salga aquí y esta parte para abajo. ¿Cómo va a quedar más o menos así también? Entonces en ese trabajamos el acostado en la horizontal. Podemos también utilizar esas espátulas aquí llamamos para bajar la lengua, puede ser de paletas, que sea, pero para que usted pueda, o si fuera, si es un niño que tiene un buen comportamiento, usted puede pedir para la mamá a fijar la película con el dedo, pero a veces son niños de comportamiento difícil, entonces nosotros no vamos a poner el dedo y con esa espátula vamos a intentar hacer una inclinación, pero otra vez intentar agarrar el diente que yo quiero evaluar, ¿ok? Ahí ustedes pueden trabajar también con la película, con, con el infantil, que es más chiquito. El examen radiográfico comprende la radiografía de proyecciones de imágenes tridimensionales sobre una superficie bidimensional.
provocando la superposición de estructuras, cambios en la forma y dimensiones de objetos. Por eso que hoy se utiliza tanto la tomografía, porque nosotros podemos realizar todos los movimientos en la tomografía. Es como usted agarrar un globo y hacer para arriba, para abajo, para un lado y para el otro, distinto de una radiografía donde todo queda en un solo plan. O sea, tenemos aquí distintas camadas, algo está más adelante, algo está más atrás, pero cuando sacamos la radiografía queda todo en en un mismo plan. Entonces esa superposición de estructura es lo que dificulta a veces en la dentición decidua saber si es una sobreposición, si ya es una lesión, estoy en la duda, ¿qué hago? O a veces si no tiene sintomatología, a veces esperar un poco más es importante. ¿Ok? Entonces, aquí traigo cuáles son las estructuras que vamos a ver en la radiografía, como traje en el posterior. Aquí vamos a ver el germen del diente permanente, vamos a ver el folículo del diente, vamos a ver la raíz del deciduo, la corona, la laminadura, vamos a ver el espacio pericementario, el hueso alveolar circundante y la cámara pulpar coronaria y el conducto radicular. Entonces, lo que debe aparecer normalmente en una radiografía sin ninguna alteración. Una transparencia del folículo es normal tener esa transparencia. Los gérmenes dentales bien posicionados y siempre recordando que mi lado derecho, izquierdo, ellos están casi igual, llegando al mismo momento. No podemos tener un diente aquí abajo y otro aquí arriba. O sea, algo ocurrió ahí que algo está distinto. Siempre mi lado derecho tiene que estar muy parecido, semejante con el lado izquierdo. Vamos a ver ausencia de reabsorción radicular patológica. Vamos a ver un espacio pericementario sin engrosamiento, o sea, vemos apenas una línea donde está el ligamento periodontal. Vamos a ver la cresta alveolar y laminadura sin ninguna reabsorción, o sea, veo bien que tengo bastante hueso aquí, todo en orden. Vamos a ver la aparente línea radiopaca que delimita el folículo dentario. ¿Ok? Entonces, lo importante es entender sobre la cripta del hueso, que siempre va a estar alrededor, involucrando el diente permanente. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante porque muchas veces vamos a hablar, se rompió la cripta. En este momento, estoy señalizando que el diente que estaba arriba, por ejemplo, ese aquí, el primer molar temporal, si yo digo que aquí se rompió la cripta, es que tiene una infección grande que ya está afectando el diente permanente. Entonces, si ya está afectando el diente permanente, tenemos que intervenir pensando en extracción o endodoncia. ¿Ok? Entonces aquí en ese ejemplo donde vemos la ruptura de la cripta del hueso, cuando comparamos aquí esta cripta que yo veo bien definida y aquí ya no veo esa cripta. Veo la lesión de Furca,
veo que tiene ya una reabsorción de raíz y veo total ese rompimiento. Y el rompimiento hoy casi siempre vamos a indicar la extracción, ¿ok? Muchos casos no intenten hacer la endodoncia porque si no, ustedes no van a tener un pronóstico bueno. Siempre va a fallar, la fístula va a permanecer. Entonces, cuando tenemos ruptura de la cripta, decimos que ya son casos 100% de indicación de extracción. Todavía la gran dificultad también en los dientes deciduos, en los dientes temporales, es el fenómeno de reabsorción radicular natural del proceso que ya simplificamos, que va a ocurrir este proceso de cambio y por la projeción del diente permanente llegando por el deciduo, va a ocurrir reabsorciones radiculares distintas. Y a veces vamos a hacer la medición y si podíamos, como una tomografía, pero la radiografía no da esa información. Estamos haciendo la medición equivocada, intentando hacer muchas veces una endodoncia, por ejemplo, aquí no, tengo raíz hasta aquí arriba, no tengo más, solo tengo hasta aquí. Entonces intento hacer la endodoncia, no tengo suceso y a veces es porque no evalué correctamente la radiografía. Ok, hay una pregunta, es doctora, si es un paciente pequeño de 5 años con infección de segundo molar deciduo, pero ah, aún no hay erupción del primer molar. ¿Es mejor intentar la endodoncia? Sí, es mejor intentar, por más que muchas veces la restauración no va a quedar excelente. Yo intento de todo mantener ese diente hasta que por lo menos llegue el primer molar permanente para que yo después pueda sacar el diente deciduo, el diente temporal y poner un mantenedor de espacio. ¿Ok? Ya vamos a tener un gaño ahí muy grande para ese paciente. Y en la próxima aula vamos a hablar sobre cuál es el suceso, más ya adelantando que la endodoncia en deciduos, el suceso se da cuando llegamos por lo menos a 1 año. O sea, si usted hace una endodoncia y ese diente permaneció por lo menos 1 año, ya es suficiente para el tratamiento en dientes deciduos, porque 1 año para un niño muy pequeño es mucho tiempo. ¿Ok? Entonces, ese fenómeno también es importante tener cuidado en la odontometría y la decisión del tratamiento. Vean, aquí se intentó porque se creyó que ya tenía raíz o que sea, ¿no? En este caso, llegando hasta aquí, pero ya tenía un proceso de reabsorción que a veces es fisiológica, a veces es patológica. Entonces, tenemos que tener un criterio muy grande, ser criteriosos al examinar la radiografía. Y para los molares, como principalmente los superiores, que tenemos 3 raíces y ellas a veces se superponen y tengo el germen en el medio, a veces esa reabsorción no es tan fácil de ver. ¿Ok? Ah, yo hablé en el inicio que es bien común
tenemos lesión de furca en los dientes deciduos, más común que a tener lesión periapical, como los dientes permanentes que siempre tienen, cuando hay comprometimiento de pulpar, tenemos lesión bien apical. Aquí los deciduos no, es bien común en en la furca. ¿Y por qué? Porque el techo aquí, en esa parte, él es más fino, más poroso y existen agujeros y canales accesorios muy grandes como túbulos dentinarios grandes y por eso la infección ya sale aquí, directo, ¿ok? O sea, ah, como yo dije, el superior es difícil a veces evaluar si aquí tengo ya rompimiento de cripta, si tengo una lesión de furca porque el permanente está bien encajado, ¿ok? Ah, pero ese diente fue de una sobrina mía que tenía creo que 9 años, vea que ya tenía el primer premolar erupcionado. Ella no tenía un comportamiento bueno, por más que me conocía. Y en ese momento yo, como ella ya tenía el primer molar permanente, yo preferí hacer la extracción. Ella tenía una fístula, ah, tenía una lesión de caries, preferí hacer la extracción. Y cuando yo saqué el diente, yo pude ver que ya tenía dos reabsorciones que tenía una gran probabilidad de fallar si yo optara por la endodoncia. ¿Ok? Cuando hablamos otra vez, cuando hablamos de dientes de molares, vean cómo es distinto esa lesión de furca, ¿ok? Y esa lesión de furca, por ese motivo también que hoy se trabaja mucho con el tratamiento endodóntico no instrumentado. Y por eso que todavía también la pulpotomía, que es solo remover la pulpa de la cámara coronaria, todavía tenemos algunos éxitos, porque si sellamos bien aquí en esa pared, pulpar el techo, muchas veces esa lesión de furca ya regride bastante. Pero tenemos contraindicaciones cuando hablamos de pulpectomía, que es la endodoncia en dientes deciduos. Primera cosa, si tenemos dientes con grandes pérdidas de estructuras, donde no tenemos ninguna condición de hacer más la rehabilitación. La imposibilidad de reconstrucción por parte del propio diente o por parte de la familia. Ay, no tengo condiciones, ustedes no van a hacer la endodoncia si no tienen cómo hacer la rehabilitación. ¿Okay? Cuando hablamos en reabsorción interna o externa avanzada, aquí tenemos dos casos, una interna. Vean que aquí, entonces voy a tener paredes, el diente deciduo ya es fino, ya tiene menos estructura y si tengo reabsorción, la posibilidad de fallar es muy mayor. Y aquí también externa, o sea, aquí puede ser que fue una interna que ya se expuso aquí la pared, pero no tengo más el final del conducto aquí, ya llegaría solo hasta aquí. ¿Okay? Gran reabsorción radicular, más de 2/3. O sea, esos dos casos son casos que ya son de extracción.
infección periapical envolviendo la cripta del diente sucesor, que son también ese caso. Vea que ya tengo reabsorción y tengo el rompimiento de la cripta. Entonces, es un señal que la infección ya está alastrada. Y ahí, como nosotros hablamos bastante en el módulo pasado sobre caries, hoy voy a hablar un poquito sobre trauma dental en dientes temporales, ¿ok? Basado prácticamente en la última indicación de la IADT, ¿ok? Sobre que tienen 3 capítulos. El tercero es de lesiones en dientes deciduos. Él tiene en inglés y en portugués. O sea, vamos a necesitar siempre de las radiografías, voy a volver, de las radiografías para evaluar y hacer el seguimiento de los casos. ¿Ok? Entonces, la IADT hoy, el último manual, la recomendación fue de 2020, se ha hecho todo lo posible para reducir la cantidad de radiografías requeridas para un diagnóstico preciso, minimizando así la exposición del niño a la radiación. ¿Ok? Aquí en Brasil, que la USP en Sao Paulo es una de las mayores escuelas de odontología, ellos tienen un protocolo también más simples, porque lo que confunde en la IADT es que a depender cuál sea el trauma, va a tener una recomendación de hacer la radiografía con después 6, después 8, un año. El otro es 1, 3 meses, 6 y un año. Entonces usted queda un poco perdido. Y porque muchas veces el trauma dental no va a ser como una única cosa. Puedo tener la intrusión del diente y vamos a tener a veces una luxación o vamos a tener una fractura coronaria. Entonces tenemos varios tipos de traumas en un único diente. Entonces aquí en la USP que ellos hablan para padronizar para todos, cualquier niño que caiga y tenga fracturas o que tenga un trauma tal, usted siempre va a hacer una radiografía inicial, ¿ok? Y nunca menos de 30 días, porque radiográficamente por las imágenes tenemos que tener por lo menos 30 a 45 días para ver alguna diferencia en la radiografía. Después de la radiografía inicial, vamos a hacer una con un mes, después con 2 meses, 3 meses, 6 meses y un año del accidente. ¿Ok? ¿Por qué todo eso? Es que hasta el primer año de un diente traumatizado es muy importante, porque dentro de ese primer año es que va a ocurrir las mayores secuelas de los dientes, que vamos a hablar de aquí a poco. Y después de 12 meses anualmente hasta que erupcione el diente permanente y tenga su gisogénesis completa. Esa también es una recomendación de la IADT. O sea, pasado un año, ese niño solo necesita hacer una radiografía el próximo año hasta que haga el cambio del diente y que el diente permanente esté completamente formado. ¿Ok? Tenemos algunas secuelas de traumas en la dentición decidua. ¿Ok? ¿Y por qué eso es importante en esa aula que estamos hablando de endodoncia? Porque en algunas de esas secuelas vamos a trabajar con la endodontía, pero en otros ya no hay posibilidad. Y eso es un otro
error que muchas veces cometemos, que todavía no sabemos qué vamos a hacer, intentamos la endodoncia, pero ya era para ser indicado la extracción, por ejemplo. Entonces aquí tenemos tres secuelas que tienen alteración del color: la hemorragia pulpar, la calcificación pulpar, la necrosis pulpar y la reabsorción interna de la corona y o raíz. Y vean, distinto del diente permanente, que cuando tengo una alteración de color, es un señal que voy a tener que hacer endodoncia. Y en el diente decido ya no es, esa frase ya no es verdad, ¿ok? Entonces aquí tengo los 5 primeros, son daños pulpares, y los 4 últimos son daños al periodonto, ¿ok? Entonces vamos a hablar de cada uno para saber qué es y si tengo que hacer alguna intervención. Entonces, la primera cosa es una hiperemia pulpar. Eso es si cualquier persona cae y tiene algo muy leve, un trauma, es como si fuera una respuesta pulpar inicial después del trauma, que ocurre un aumento de la vascularización e infiltración celular pequeña. Puede ser reversible o no. En muchos de los casos es reversible. O sea, las características clínicas no tienen ninguna, nada, todo igual. Las radiográficas también todo igual. Tratamiento es solo hacer un seguimiento, un acompañamiento de ese diente, y el pronóstico es favorable. O sea, ok, igual cuando estamos caminando y traumatizamos la pierna o el brazo, va a quedar como un hematoma y ya después todo pasa. Ok. Ahí ya tenemos un poquito más grave la hemorragia pulpar, que es el aumento de la presión interna de la pulpa. Aquí ya tenemos rupturas de los capilares y a veces extravasación de sangre. Y como no tenemos una caja encerrada que es el diente, entonces en muchos casos vamos a tener el cambio de color. El cambio de color es la característica clínica donde vamos a tener un color más rosado por productos de decomposición de la hemoglobina que se penetran en los túbulos dentinarios haciendo esa pigmentación que nos sale, ¿ok? Y también podemos tener como un color gris, que es la desintegración de los componentes también sanguíneos. En la radiografía no vamos a ver nada, va a ser todo compatible. ¿Y qué debemos hacer? Hacer un seguimiento. Entonces vean que por más que tenga un color totalmente distinto, en ese caso no vamos a necesitar hacer nada, pero vamos a tener que hacer radiografías constantes porque eso puede después aparecer una reabsorción externa, interna, y ahí sí vamos a empezar a hacer hasta una necrosis después. Entonces, en ese momento no vamos a hacer ninguna intervención, ¿ok? Y el pronóstico también es favorable. Ya podemos tener también la calcificación pulpar. Ahí el cambio ya es para el amarillo, ¿ok? Ya podemos saber en la radiografía una disminución de la luz del canal. Siempre usted va a comparar el lado derecho con el izquierdo. Entonces aquí yo consigo ver la luz del canal
radicular, la corona, y aquí ya no veo casi nada. Distinto del diente permanente, donde cuando empiezo a ver una disminución de la luz del canal, una posibilidad de calcificación, ya debo intervenir. Aquí no. Vamos a hacer otra vez apenas el seguimiento, ¿ok? El pronóstico es favorable, solo que como estamos hablando de niños, pues podemos tener traumas secundarios. O sea, el niño estaba jugando y otra vez cayó, tuvo otro trauma y por eso puede ocurrir necrosis pulpar. Es raro después de una calcificación, pero puede ocurrir. Y si no hay periodontopatías concomitantes y vea que yo veo hueso, veo todo correcto, igual de los dos lados, no hay necesidad de intervención endodóntica, distinto de un diente permanente. Y ahí llega hasta la posibilidad de ocurrir la necrosis pulpar, que también ocurre el cambio del color más para gris y vamos a ver la presencia de fístula y o absceso. Quiero que ese caso aquí es lo mismo de la radiografía y ahí apenas viendo el examen clínico. ¿Ustedes creen que tiene que hacer la endodoncia en el 5.1 o hacer la endodoncia en el 6.1? Solo pensar ahí como 5 segundos y ahora viendo la radiografía, ¿ok? En el 6.1. ¿Por qué? Porque en el 6.1 yo ya tengo la fístula. Entonces, la fístula es un señal de necrosis pulpar. El color no es, no es un señal de que hay necesidad de hacer la endodoncia, ¿ok? Porque ya vimos que podemos tener hemorragia pulpar, podemos ser calcificación, ¿ok? Entonces el cambio de color como única evidencia no indica necrosis pulpar, ¿ok? Entonces vamos a ver la lesión apical, la reabsorción apical irregular, vamos a hacer la endodoncia y también el pronóstico es favorable. Tenemos como otra secuela que podemos aparecer y vean, yo estoy hablando de secuelas de trauma, pero también para caries, ¿ok? La reabsorción coronaria interna y o radicular también vamos a ver en caries. ¿Cuáles son las características clínicas? Cambios de color, rosado, cuando ocurre en la corona, va a ser bien característico llegar un diente bien rosadito. Ese caso es ese. O sea, si ya tengo una reabsorción muy grande, y si intento hacer la endodoncia, aquí ya es caso que a veces está subgingival o tengo que hacer un PIN, la endo, el PIN, o a veces hasta la extracción, ¿ok? Vamos a ver un aumento de la luz del canal y ampliación de la cámara pulpar. Aquí podemos comparar este canal, la luz con este y podemos hacer hasta un diseño, como aquí estaba bien bonito, yo veo todo, hacer el diseño aquí y aquí ya yo veo que ocurrió una reabsorción interna de la cámara pulpar, ¿ok?
El pronóstico es favorable, pero puede ocurrir necrosis pulpar, que es raro, también de traumas secundarios. Y la reabsorción externa, radicular externa, estábamos hablando de la interna, ahora la externa. Tenemos dos tipos. El primer que es este aquí, la reabsorción externa con formación de hueso. O sea, es bien característico tener esa reacción de techo de iglesia, las puntitas de la iglesia, ¿ok? Entonces vemos aquí la reabsorción, pero yo veo hueso. Entonces no necesito hacer nada, solo hacer el seguimiento de los casos, ¿ok? Puede ser que esos dientes van a cambiar un poco más antes del tiempo, pero no hay necesidad de hacer una endodoncia. Ya distinto de una reabsorción irregular que se parece con la polilla comida. O sea, es como un gusanito que llegó y fue comiendo y llegó todo, quedó todo irregular. Aquí sí, cuando está bien inicial, ese ya sería un caso que sería la indicación de exodontía, porque yo ya puedo ver que tengo mayor reabsorción y probablemente ya tengo una pared más fina aquí o tal vez el final del conducto sea aquí, distinto de ese que yo tengo un poquito más parapical y tal vez yo tengo ainda conducto para trabajar, ¿ok? Pero puede ser que yo necesite hacer o pulpectomía o la extracción. Y tenemos la lesión periapical, que es la osteitis periapical indicativa de necrosis pulpar, afecta al 10% de los dientes traumatizados, ocurriendo en el promedio del primer año después del trauma. Y ahí tenemos o de hacer la pulpectomía o la extracción. Pero cuando hablamos en lesión periapical y por estarmos hablando de trauma, vamos siempre a recordar de los anteriores que es lo 95% de los traumas son de anteriores. Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, o sea, podemos tener una lesión periapical o una necrosis pulpar, que es la opción de endodoncia, o un quiste radicular que podemos tener como indicación exodoncia, o ampliación de los folículos. Y ahí vamos a comparar siempre el derecho con el izquierdo o en los seguimientos de la radiografía si eso está aumentando demasiado o si permanecen el mismo tamaño, solo vamos a hacer seguimientos. ¿Ok? En los casos de quistes, porque ya hablamos de necrosis, ya sabemos cómo ver los folículos, si eso de estar solo acompañando en las radiografías para comparar siempre los meses. Y vamos a intentar distinguir los quistes radiculares en la región anterior. O sea, cuáles son los parámetros radiográficos para el diagnóstico de quistes radicular, ¿okay? En los dientes temporales traumatizados. Vamos a intentar ver el 6.1 aquí y la primera cosa es la letra A. La letra A es una imagen radiolúcida periapical. Creo que todos están viendo aquí una lesión, o sea, más oscuro, radiolúcida, más oscuro. No veo el hueso bien bonito, veo un poquito más oscuro. El B
ya es la reabsorción, que es a esa parte aquí que puso la flechita. Es una reabsorción radicular externa patológica, también sin formación del hueso. O sea, aquí yo tengo como vengo y entro un poquito, ¿ok? Ya me indica que es una reabsorción externa. En el C es el comparativo de los folículos del lado derecho con el izquierdo. Y ahí ya veo una asimetría en el tamaño de los folículos dentales. ¿Ok? Y en el D es ver los gérmenes dentales y ver la posición. O sea, voy a contornar aquí la incisal del 1.1 y la incisal del 2.1. ¿Ok? Ustedes consiguen ver que es como esos dos dientes aquí, uno está como un poquito más para arriba y el otro en la posición correcta. ¿Ok? ¿Y qué eso indica? Indica que ese C, ese aumento del folículo, es como una vejiga, un balón que se infla el quiste y él va haciendo el crecimiento y proyectando, o sea, haciendo una movimentación en el germen dental permanente. Entonces, esos parámetros ya indican, aquí hubo una tentativa de endodoncia, pero ya es un dente condenado que hay la necesidad de hacer la extracción por cuenta de ese quiste, porque si no vamos a tener repercusión en el diente permanente. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, aquí el quiste está ya al otro lado, al diente 5.1. Otra vez podemos ver cuando delimitamos la incisal del 1.1 y la incisal del 2.1. Puedo ver alturas distintas que me indican como si esa lesión apical no es apenas una lesión. Veo distintos tamaños de folículo y aquí veo un poquito de reabsorción externa, bien poco, pero también ya es un diente que tengo que hacer la extracción. ¿Por qué? Porque eso me indica que es un quiste y cuando hago la extracción hago un poco de irrigación, una curretaje bien sencilla y ya después acompañar radiográficamente, pero el germen del permanente va a regresar para la posición correcta. ¿Ok? Otra secuela del trauma de dentición decidua es la alveólisis. La alveólisis es la destrucción del alveolo por infección. ¿Y qué vamos a ver? La exposición de la raíz del diente. Entonces, por eso, cuando vamos a hacer un examen clínico, no queden apenas con el espejo, viendo la oclusal, incisal. Tenemos que jalar los labios, el tejido mole, para que podamos ver siempre el fondo, aquí el fondo hasta el ápice de los dientes, no solo de los anteriores, como posteriores también. Y esos son casos que ya no hay que hacer en dentición deciduas, tenemos que hacer la extracción dental. Doctora, si la paciente tiene un trauma y se realiza la pulpectomía, ¿al cuánto tiempo debemos tomar una radiografía para llegar?
Ok. Es importante hacer la primera, luego después, a veces con los niños por estar cansados o ya al final ya fue muy estresante, yo pido que con una semana o el otro día hagan la radiografía, pero ahí en los primeros 7 días y después por lo menos 30 días para que usted pueda hacer el comparativo. Otra vez, vamos a hablar en la próxima aula, pero el suceso del diente decido decimos que es de 1 año. Si me duró la endodoncia 6 meses y regresó la fístula, vamos a evaluar si hay necesidad de hacer otra vez o si ya es una indicación de extracción. ¿Ok? Pero lo que veo es que los dientes deciduos, la pulpa del diente deciduo es totalmente distinta de los permanentes. Entonces queda a veces muy difícil hacer ese pronóstico. ¿Ok? Aquí, entonces, como estaba hablando, eh, ese peor, que yo tengo bien bonita la corona, pero aquí ya se me expuso la raíz. Entonces, si pensamos en un diente permanente, vamos a pensar un enxerto óseo, cirugía, periodontía, pero aquí no hay que hacer en dientes deciduos. Infelizmente también es la indicación de extracción, ¿ok? Ah, Entonces, ahí después de evaluar otra vez a la anamnesis, el examen clínico y el examen radiográfico, vamos a tomar la decisión. ¿Cuál es la decisión? Vamos a hacer la terapia pulpar conservadora, haciendo protección pulpar indirecta, donde son las técnicas restauradoras, el ART, la protección pulpar directa, porque a veces tenemos traumas, microtraumas, por accidentes o porque estábamos ahí limpiando y veí que salió un poquito de sangre, ya hago la protección pulpar directa o la pulpotomía, que todavía es considerada una terapia pulpar conservadora, ¿sí? ¿Ok? O la terapia pulpar radical, que es la endodoncia, ya la pulpectomía, o hoy muy utilizado, ya muy criticado, pero también muy utilizado hasta por cuenta también de la pandemia, es el tratamiento de endodontía no instrumental. Entonces aquí se resumen bien lo que hablamos hoy, donde primero hacemos la anamnesis y vamos a ver la historia del dolor del paciente. O sea, ¿está ausente o está presente? Si está presente, vamos a saber si es un dolor provocado, solo ocurre cuando se tiene algo por el lado o porque hago mucha fuerza a masticar. Ahí se encuadra ser una pulpitis reversible. Siendo una pulpitis reversible, tenemos dos opciones, o hacer el sellamiento de la cavidad o la pulpotomía, que quien va a definir es el examen clínico y radiográfico. ¿Ok? Cuando hablamos de el dolor presente, pero de forma espontánea, me duele de mañana, tengo que tomar medicación, en la noche es peor, estamos hablando o de pulpite reversible o irreversible o necrosis, ¿ok? Cuando tenemos histórico de dolor ausente, principalmente que ya tuve el dolor,
y ahora ya no me duele. Entonces, probablemente tenemos un caso de necrosis pulpar. Y ahí en el examen clínico voy a ver los signos. Tengo fístula, tengo edema, absceso, movilidad anormal. ¿Está presente o ausente? Si está presente, esos signos ya es directo necrosis pulpar. ¿Ok? Si está ausente, otra vez, puedo tener pulpitis reversible o irreversible, que también vamos a tener tres opciones de tratamiento. Y en el examen radiográfico, donde voy a ver el aumento del espacio del ligamento periodontal, la discontinuidad de la lámina dura, la radiolucencia intraradicular y operapical, todo eso voy a ver si está ausente o presente. Estando presente, otra vez necrosis, ¿ok? Estando ausente, pero tengo otras cosas, ah, tengo la pulpitis irreversible, ¿ok? Una pregunta. Puede haber absceso periapical, pero el diente sangra en la cámara pulpar. Sí, vamos a hablar también en la próximo módulo que la anatomía del diente deciduo es bien distinta. Entonces, es distinta del diente permanente que tenemos tres conductos, a veces tenemos dos raíces y tres conductos o cuatro, que sea, pero ellos se comunican. En el diente deciduo a veces tenemos dos raíces que no se comunican. O sea, a veces yo ya tuve casos que mi raíz distal está necrosada en necrosis y la mesial todavía está viva, con sangramiento. Entonces, eso puede ocurrir. Ya tuve casos, a veces, del niño con absceso no, con fístula, donde yo solo acceso un conducto en un caso de urgencia, emergencia, no estaba con posibilidad de horario o algo así, y después hago el otro conducto. También funciona, porque vamos a ver en las imágenes de en la próxima aula que son como, es un diente, pero como si fueran dos dientes distintos. ¿Ok? Va. Entonces, ahora para ya finalizar, vamos a pensar un poquito sobre qué podríamos hacer. Claro que aquí yo traje hipotéticamente un caso con las radiografías. Entonces, no voy a hablar tanto de la historia del paciente, ¿ok? Y quiero que ustedes raciocinen qué ustedes harían apenas viendo las radiografías. Ya di dos posibilidades ahí del 8.5, del 8.4, del 7.4 y del 7.5. ¿Qué ustedes harían? Entonces pueden pegar un papelito ahí, solo a ese ya haría eso, ese eso, bien rápido para podermos discutir qué vamos a hacer en cada caso, ¿ok? Pero recuerden que es siempre importante saber del dolor, si duele o si no duele. Aquí vamos a imaginar que el paciente ya tuvo dolor, pero ahora no duele más, ¿ok? Y aquí son casos que el paciente no siente ningún dolor. Entonces vamos a hablar un poco del 8.5, empezando del 8.5, ¿ok?
Creo que todos están viendo que aquí tuvo algún acceso, alguna tentativa, pero tenemos todavía una cavidad muy grande, ¿ok? Todos perciben que tengo lesión, o sea, es como se ha desaparecido el hueso, es la lesión, ¿cierto? 8.5, extracción. Aquí queda bien en el límite, porque todavía tengo la crista alveolar aquí. Distinto del 8.4, donde ya no tengo más, hasta veo un poco más de hueso aquí, pero ya no veo aquí. Yo sé que es bien difícil tomar esa decisión. Aquí yo veo ya un poquito de reabsorción, o sea, aquí el final sería aquí, ¿ok? Aquí tal vez llegaría hasta aquí el final del conducto. Entonces, ese tal vez sería un diente donde nosotros todavía podríamos intentar la endodoncia, ¿ok? Y ya el 8.4, por más que la lesión es menor, pero aquí por cuenta de la cripta, del rompimiento, se habla que ah, el pronóstico es peor. Entonces, usted puede hasta intentar, pero no hay como regresar la formación de la crista. Usted va a regresar la formación de hueso en la lesión apical o en la lesión de Furca. ¿Ok? Entonces, ese sería la exodontía. Cuando hablamos en 7.5 y 7.4, si es un paciente, ok, gente que no siente dolor, otra vez, para evaluar para endodoncia, la periapical sería excelente, es lo que queremos. Pero ya cuando hablamos para restauración, el ideal es la interproximal, porque aquí, vean que por esa radiografía ya tenemos una comunicación. Sería algo que ya tengo que hacer la endodoncia, ¿ok? Entonces ese tal vez si yo aquí cuando estoy analizando con la cucharilla o intentando ya entré, si de verdad tal vez la endodoncia sería lo más indicado, ¿ok? Aquí tengo la crista en los dos del hueso, entonces el 7.4 todavía tengo bastante dentina. Ok, bastante dentina aquí. Intentaría el ART. Ok. ¿Alguna duda de esa parte o pregunta? Ok. Aquí pensando en una secuela de trauma de dentición decidua. O sea, fue un niño que tuvo un histórico que llegó para ustedes. Se cayó el año pasado, pero nunca ocurrió nada y ahí hoy vine aquí para que usted pueda evaluar cómo están las cosas y usted saca la radiografía oclusal modificada y esa es la imagen. Vamos a solamente pensar en los 4 incisivos y ahí quiero que ustedes me digan lo que ustedes harían en el 5.2, en el 5.1, intentar explicar el por qué. Ninguno de los 4 dientes duele o ninguno de los 4 tiene ningún signo, ¿ok?
solo es esa imagen radiográfica. Quiero saber qué ustedes pueden ver o qué harían también. Ok, ahí ya tenemos alguien que habló 5.1 y 6.2, la extracción por quiste radicular. Muy bien, eso es lo que vamos a ver. El 5.2, ok, todo normal. El 5.1 ya tenemos como el cambio, solo dar seguimiento. Y otra vez, siempre hacer la comparación, 5.1 con 6.1, 5.2 con el 6.2. Ok, lado derecho con el izquierdo. Entonces, cuando aquí, por más que quiera comparar la raíz del diente, pero el principal es comparar la borda incisal del permanente. Otra vez, veo que tiene una lesión apical, que tengo un aumento del folículo, que tengo una reabsorción externa, pero tengo las distintas alturas de los gérmenes permanentes. O sea, aquí otra vez es como tengo una vejiga inflada y se me va levantando o poniendo en otra ruta el permanente, ¿ok? En este caso 5.1. Y aquí la misma cosa, tengo una lesión apical grande, tengo reabsorción externa y cuando voy a diseñarlo los laterales, también veo que este está aquí, el otro allá más arriba. Entonces otra vez tengo uno más para arriba y otro en la posición correcta. Entonces tengo dos quistes y el 6.2 es extracción y el 5.1 también extracción. ¿Ok? Aquí todavía vemos que es importante después de hacer esas extracciones, dar seguimiento haciendo radiografías para ver si los dos dientes van a bajar, van a seguir, porque aquí ya también vemos cómo aquí tengo un poquito de formación de raíz distinta de esa que parece que no hay más, no formó ese diente. Entonces, tenemos que ver si es solo el posicionamiento o si por el trauma, que es un trauma antiguo, que hubo una dilaceración de la raíz. ¿Ok? Ese es un otro caso. Entonces, aquí viendo el examen clínico y la radiografía, la pregunta es, ¿qué diente estaría indicado para la extracción? ¿El 5.1 o el 6.1? Ok, ya aquí me dicen 5.1. ¿Y por qué ya me indican el 5.1 para extracción? Eso, alveólisis, o sea, tengo la corona bonita, tengo la raíz, pero aquí ya no tengo cómo hacer la endodoncia porque se me va a salir todo ahí arriba. Entonces, ya es indicado la extracción, ¿ok?
Ahora, pensando en el 6.1, que es ese 6.1, necesita realizarse una endodoncia en el 6.1, sí o no, siendo que esa es la radiografía. ¿Y qué podemos ver en esa radiografía? Recuerden que apenas cambio de color en la dentición decidua no indica hacer la endodoncia, ¿ok? Porque distinto del diente permanente, cuando tengo cambio de color, me indica es necrosis, pero en diente deciduos no. ¿Qué puedo ver? Que si pensamos que fue un trauma dental también, ¿qué ocurre distinto de ese diente para ese diente? Eso. Puedo ver que tengo una calificación de la pulpa. O sea, aquí yo puedo diseñar la pulpa. Aquí no tengo más nada. Entonces, es una calcificación donde solo vamos a hacer el seguimiento. No tiene ningún signo, ni dolor, ni fístula. Ese diente va a permanecer, intentar permanecer por más tiempo posible. ¿Ok? Entonces, ya finalizando aquí, de las preguntas más frecuentes es ¿cuándo indicar el tratamiento pulpar? Entonces, ese fue toda esa clase donde vamos a indicar después de hacer el diagnóstico pulpar. O sea, solo decir por teléfono, ay, tiene un diente con mucho dolor o tiene un diente con caries y dolor. Es una endodoncia. No, vamos a hacer la anamnesis, vamos a hacer el examen clínico y la radiografía. ¿Ok? ¿Qué necesito evaluar en la radiografía? Vean que son distintas cosas. Entonces, la proximidad de la caries con la pulpa. Vamos a ver la región de la furca. Vamos a ver si tiene lesión apical. Vamos a ver cómo está la formación del germen permanente, cómo está la cripta del hueso. Vamos a ver qué más. Si tiene reabsorciones internas, externas, ya que posibilite todavía hacer la endodoncia o no. ¿Ok? Entonces vean que la radiografía es algo fundamental que debe ser bien hecha. Si ustedes no tienen el aparato de rayo X en el consultorio, ya soliciten para que saquen la clínica que necesita ya sacar la radiografía. ¿Ok? Todo cambio de color en los dientes temporales es necesario para la endodoncia. No, esa es la respuesta y que debe ser bien fijo, que es distinto del diente permanente, tanto que el trauma, el mismo tipo de trauma en el diente deciduo, el tratamiento indicado puede ser distinto del mismo trauma en el diente permanente. Son cosas para trabajar de maneras distintas, ¿ok? ¿Por qué? Porque en el diente permanente, perdón, en el diente deciduo, la prioridad siempre es el diente permanente, ¿ok? Como conclusiones, se enfatiza que los resultados probables de la terapia pulpar dependen de un correcto diagnóstico inicial que conducirá a la selección del tratamiento adecuado. O sea, que veo muchos
colegas que se frustran por la endodoncia en deciduos, porque, ay, se me falla, ay, nunca tuvo suceso, pero às vezes es que el diagnóstico está equivocado. O sea, yo siempre voy a presar por la mínima intervención, intentando hacer las técnicas mínimamente invasivas, pero a veces el diente ya no tiene soporte, el diente ya no tiene condiciones y usted está intentando, y que es un caso que ya no hay que hacer, ya sería una extracción, ¿ok? Y lo más importante a destacar es que el mejor abordaje en la odontopediatría actual es el del mínima intervención. Como tal, generalmente se prefieren las terapias conservadoras, que vamos a hablar próxima aula, para por final hacer una pulpectomía, que es realmente sacar todo, la vitalidad del diente. Entonces, si tenemos la opción de intentar algo antes, vamos a intentar, ¿ok? Entonces, aquí quedo por hoy. Estoy abierta a las preguntas que ustedes todavía que quieran preguntar algo de que hablé hoy. Ah, Voy a intentar pasar algunos materiales después de lectura para ustedes, ¿ok? Aquí la pregunta es, a un paciente presenta dolor con un diagnóstico de pulpitis irreversible y estaría para un tratamiento de pulpectomía. Primero se debería dar medicación y en otra cita la pulpectomía, o ese mismo día se puede realizar el tratamiento. Okay. Solo la pulpitis irreversible, pero que tiene mucho dolor, pero no tiene edema, no tiene ningún cuadro sistémico, usted ya puede intervenir en el mismo día, ¿ok? Lo que usted puede hacer es intentar ya entrar con medicación analgésica vía oral para intentar mascarar un poco el dolor para, para ser más tranquilo, pero usted ya puede hacer. Lo que no vamos a poder hacer en la misma sesión que llegue el niño es en casos que tenga cuadros de edema de facies, porque eso me indica que tengo ah, mucha secreción purulenta ahí y se puede diseminar. Y cuando hablamos de diseminación, podemos tener abscesos cerebrales o abscesos pulmonares, cardíacos, porque la secreción ella puede bajar por las fases de los músculos o subir para el cerebro. ¿Ok? Ahí sí tenemos que entrar primero con la antibiótico-terapia para después hacer el tratamiento. ¿Alguna otra pregunta? Sí. En la próxima aula podría poner otros ejemplos de radiografía para evaluar. Ok, por favor, porque no. Ok, voy a apuntar aquí, sí, voy a intentar traer otros para como ejercicios, ejemplos, ok. Porque ahí vamos a intentar hacer, a sacar todas las dudas posibles. Ejercicios. Radiografía. Otra cosa, gente, otra duda. Gracias. Entonces creo que encerramos por hoy y los espero en la próxima aula para sacar todas las dudas y la oportunidad de si queda todavía en otra
otra aula, dudas que ustedes apunten en WhatsApp para que yo traiga lo mejor de los materiales en la última aula. ¿Ok? Entonces, buenas noches a todos. Hasta la próxima. Gracias, doctora. Muy buena noche. Buenas noches.